a darle la bienvenida a Martín ya para presentar el tema IMSA. Hoy el anuncio de que se quieren privatizar 10 hidroeléctricas, que es parte también digamos, del patrimonio de todo el pueblo argentino, porque eso fue ahorro de todos nosotros para ponerlo en un proyecto, para situarlos en un proyecto, y resulta de que todo lo que construimos los argentinos viene un piola, entiéndase Carlos Menem, entiéndase De la Rúa, entiéndase quien se entienda, y entonces Macri, que todavía nos están debiendo la explicación de qué pasa con las dos termoeléctricas, Ensenada de Barragán y Estanislao General López, que las compraron a chauchas y palitos. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Usted cree que el que nos está viendo, que nosotros tenemos un país de repuesto? ¿Usted cree que nosotros tenemos un tiempo de aquí en más de repuesto, como que nosotros lo vamos a recuperar porque no se nos va la vida? ¿Usted cree que hay un destino que también es de repuesto para aquel que está naciendo, incorporándose a la sociedad, sea por el trabajo, sea por otro tipo de aporte? Bueno, es lo que está pasando, y no tenemos un país ni una vida de repuesto. Entonces esta gente nos quiere hacer creer de que tenemos que esperar 35 y 40 años. Evidentemente ellos tampoco lo creen. Ahora, le dicen una cantidad de estupideces, para que usted lo crea, que me parece que está a todas luces a la vista. Martín, buenas tardes, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida. Y bueno, veníamos en esta preocupación por cómo viene la mano. ¿Vos cómo estás viendo esto? Bueno, buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás? Perdón, no te presenté. Bueno, presidente del Foro Naval Hipólito Bouchard, coordinador nacional del Movimiento Nacional de Liberación Nacional. ¿Qué más, Martín? ¿Qué me olvido? Tenés dos o tres más. Bueno. ¿Alcanza? Un técnico mecánico de escuela fábrica, como tantos hay en la patria argentina. Sí. Bueno, un abrazo a toda la audiencia. Gracias. En conclusión, quiero anunciar ya rápidamente que este miércoles vamos a estar 14, en sí. el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. Bien. A invitación de Batistela y de querido Ferro, sí, quien ha organizado la llegada de Alberto Vuela, Martina Yerbe, Trabajo y Cultura Argentina. Bien. 6 horas en la biblioteca. Bien. Que quedan ya todos invitados. Para poder, además de estos temas que hoy vamos a adelantar, poder conversarlos mano a mano entre criollos y defender la industria nacional, los puestos de trabajo, sí, claro, y el dominio de las actividades, para que la Argentina y el pueblo trabajador no se conviertan en meros usuarios de cosas que piensan otros, diseñan otros, fabrican otros, venden otros, y nosotros tenemos la subordinación a ellos en una servidumbre industrial donde somos meramente usuarios de las cosas, pero no tenemos dominio de las mismas. Así que vamos a abordar el tema IMSA y represas hidroeléctricas, y el tema fabricaciones militares y la injerencia norteamericana en la producción de munición para abastecer a Estados Unidos e Inglaterra contra Rusia, ¿no? Y meter a la Argentina en una guerra que no le pertenece, que no tiene incumbencia, y que este acto de maldad la va a poner la Argentina en peligro, ya que la hace partícipe del derramamiento de sangre. Así que, con respecto a IMSA, Industrias Pescarmona Sociedad Anónima, que es el acrónimo, es una empresa privada de larga trayectoria industrial en el país, que ha participado de obras de envergadura en la fabricación de turbinas hidroeléctricas, entre otras cosas. También ha fabricado componentes navales, ha fabricado material ferroviario. Bueno, las obras de Pescarmona han sido obras de envergadura que ha demostrado la capacidad de la empresa nacional y sobre todo sus trabajadores y técnicos en el desempeño de las obras de la fabricación, la manufactura en la metalmecánica nacional, pesada y de precisión. Porque no es solamente pesada, sino es pesada y de precisión. Esto, por ejemplo, tiene que ver con
la fabricación de turbinas hidroeléctricas como las de Yacyretá. Sí, claro. Eh, A ver, esto, para no ir cortando, ¿qué es esto? ¿Cómo es que se llega a que el FONDEP sea, o sea, el Estado Nacional tenga un 63,9% del paquete accionario, si bien era Pescarmona, y el 21,3% de parte de Mendoza? 63,7, 21,3 la provincia de Mendoza. Es decir, era del Estado, estaba trabajando. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó eso? otra de las horribles decisiones del kirchnerismo, que en vez de constituir una sociedad del Estado, en vez de Claro. constituir la Corporación de Empresas Nacionales bajo la Ley 20.558 de Corporaciones del Estado y la 20.705 de Sociedades, que es el plexo jurídico del modelo argentino para el proyecto nacional. Uh-huh. Ese modelo argentino para el proyecto nacional que en 1974, 1 de mayo, Perón lanza para, bajo la concepción de nación y pueblo en armas, crear la defensa necesaria ante las amenazas que se ciernen por parte de las potencias extranjeras sobre la Argentina. Entonces, esto que fue no solamente olvidado, sino sepultado adrede, el modelo argentino, nos ha llevado estos últimos 50 años casi de decadencia nacional, donde pasamos de tener 85% de trabajadores en blanco a hoy tener 80% de trabajadores en negro. Entonces, toda esta serie de desaciertos, si es que hay buena fe, esta serie de errores, si es que no encontramos mala intención, nos lleva otra vez a la debilitación de la Argentina, en donde lo que ocurre es lo siguiente. Yo esto lo dije incluso aquí en Sí, conclusión. Lo que pasa es que tantas cosas se hablan que quedan tapadas por la avidez de novedades. Pero claro. yo hace varios años atrás anuncié que Pescarmona se estaba yendo de la Argentina, Sí, porque ya había ubicado su sede en Estados Unidos. Práctica habitual de esta burguesía nacional, que una vez que hace la guita grande en la Argentina, y a través de ser proveedora del Estado, va hacia los Estados Unidos a radicarse definitivamente allí, porque aquí aprendió, aquí hizo bien los deberes, aquí se especializó, aquí logró los éxitos, y a partir de allí puede presentarse como jugador internacional en este caso, y avisamos nosotros que Carmona se va a ir, y antes de ir va a incendiar la empresa. ¿Qué es lo que hizo? Prendió fuego la empresa. Entonces se encuentra la empresa argentina, IMSA, con un pasivo de cerca de 400 millones de dólares, pasivo financiero de cerca de 400 millones de dólares, pero Pescarmona, Estados Unidos, nadie se pregunta en qué situación se encuentra. Porque la familia Pescarmona no es que por deber 400 millones de dólares eh, se hizo un carrito y está juntando cartón, como millones de compatriotas que se han quedado sin trabajo. No, no, les va muy bien en Estados Unidos. Entonces, el asunto radica es que estas pésimas decisiones que se vienen tomando hace tanto tiempo, estos enjuagues financieros, hacen que cuando la empresa está quebrada, el gobierno compra el paquete accionario sí, para hacerse cargo justamente de los pasivos y obviamente de la situación en la cual se encuentran los trabajadores que están a punto de perder la fuente de trabajo. Pero en vez claro. de blindar la empresa a través de una sociedad del Estado integrada en una corporación de empresas nacionales, es más, entregándole al ejército argentino, entregándole a las Fuerzas Armadas esos talleres para la producción, para la defensa, no, la dejan dentro de un fideicomiso, dentro de un fondo. Todo este tipo de enjuagues que apenas cambia el signo de gobierno, se vuelve a rematar todo. En un eterno rematar y licuar pasivos, en donde unos privatizan, los otros licúan pasivos, vuelven a privatizar, que es exactamente el mismo ciclo que el de la deuda externa. Unos toman deuda, los otros van y pagan. Unos toman deuda y así se alternan el gobierno hace 50 años. Y el resultado está a la vista. Porque no es que unos tienen razón y los otros no. No. Hay evidentemente una connivencia que puso a la vista el embajador norteamericano Mark Stanley cuando llamó a las fuerzas contendientes en la elección y les dijo, no peleen entre ustedes, únanse, oficialismo y oposición, y alternen el gobierno, como hacemos en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Y eso fue el mensaje que encuadró a Sergio Massa y a Javier Milei en la contienda electoral.
Entonces esto está pasando con IMSA, lo cual, por supuesto que la empresa, que es una empresa que el Estado, el gobierno se hace cargo para absorber el pasivo, y que ahora, ante la oportunidad de que las represas construidas, principalmente en el gobierno de General Perón, porque las obras fueron iniciadas en el gobierno de Perón, muchas de ellas están finalizadas y otras se finalizaron tiempo después. Pero todas esas obras estratégicas de represas hidroeléctricas que están llegando a su media vida, entran en una situación en donde hay que hacer un mantenimiento de media vida que requiere de un gasto de inversión de capital importante para volver a recuperar la potencia que esas centrales han perdido. Eso es una oportunidad de trabajo importante. Y fíjese usted, ante una oportunidad de trabajo por el natural envejecimiento de los materiales de las represas, en vez de tomar ese trabajo para hacer salario argentino y capital argentino, no, se busca entregarlo para que las ganancias queden en el extranjero, quitando la posibilidad a nosotros de justamente sanear la empresa, ya que el objetivo era tomar la planta productiva, que es importante la planta productiva, porque el centro de mecanizado de IMSA es el más importante del país después del astillero Río Santiago. Claro. Después del torno vertical, de la máquina Inocente que tiene el astillero Río Santiago, que permite tirar arriba piezas de 20 toneladas. Atrás de astillero Río Santiago, que tiene el centro de mecanizado más grande de la Argentina y el banco de prueba de motores más grande de la Argentina, atrás viene IMSA. Entonces son industrias estratégicas del país, que ahora tendrían la oportunidad incluso de poder sanear su situación financiera a través del trabajo, que es como se resuelven siempre estas cosas. Bueno, lo que se está buscando en este momento justamente es entregarla al extranjero para hacer este negocio con un resultado que ya vamos a observar si logran hacer esta tropelía, que es luego de realizar estos trabajos, liquidar la empresa, echar la gente, vender las máquinas por kilo. Bueno, en esta quema de la Argentina que viene hace medio siglo. Martín, volvemos al tema de la campaña. Disculpame, Aldo, pero me produce profundo desagrado tener que nosotros siempre estar en este campo, sí, en vez de proyectar el porvenir del país, estar en este campo de estar en una situación funeral, ¿no? Sí. De tener que estar viendo los epitafios de la Argentina. Sí, el velorio eterno es. Es cierto, creo que, no sé si lo compartí con vos, y seguramente sí, en alguna oportunidad. Estoy harto de con estos gobiernos. ¿Cómo? Esta casta de usureros, hay que barrerlos con una lengua de fuego, hay que desterrarlos de la Argentina. A Milei y a toda la banda de delincuentes, con la canciller Mondino, el ministro Caputo de Economía y el ministro de Defensa Petri. A esta banda de delincuentes hay que desterrarlos de la Argentina. El pueblo argentino tiene que tomar el poder, sí, claro, porque el uso es lo que nosotros reconocemos. Por eso hay que organizarse en el modelo argentino, presentarnos elecciones y tomar el poder con el pueblo argentino y con las Fuerzas Armadas, porque se están llevando puesta la patria. El exilio, se están llevando puesto todo, sí es cierto, y con la República Argentina todo. Lo que no aparece o no se ve muy claro, digamos, que es desde el punto de vista de la idea. También es cierto que los medios de comunicación no se van a prestar a esto porque sabemos cuáles son los paquetes accionarios de cada uno y también entendemos que respondan a esos intereses. Por lo tanto, son intereses extranacionales, escasamente nacionales otros o en connivencia en determinados grupos de comunicación, y por lo tanto va a ser difícil que se escuchen algunas cosas vinculado con lo que se está hablando. Pero es cierto, estamos cansados a lo largo de nuestra vida de siempre estar tratando de sacar o desempolvarnos siempre las mismas miserias o los mismos piojos, porque vienen del mismo grupo, del mismo sector, que parece ser que nunca se equivoca cuando elige, y elige hacer lo que nos hace, lo que nos hace a todos los argentinos. Y para peor de males parece ser que las cosas no están muy claras. En otro campo que uno pensaba, decía, bueno, desde el punto de vista del pensamiento nacional hay sectores políticos o empresarios o laborales que están advertidos de esto, pero no se escucha mucho,
Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué, flaco? Porque se están haciendo los pavotes, son socios, tienen miedo, porque puede ser un poco de todo, y aclaramos, che, lo de Alberto Fernández, esperen un poquito, entiéndalo bien, que lo procese la justicia y si lo tiene que meter preso, lo meta preso, no sé, tema de Alberto Fernández, porque si no, viste, empiezan a mezclar todo, dice esto, se dice por aquello, no importa un bledo el tema de Alberto Fernández, sí sabemos cómo se lo usa al tema, pero bueno, sigamos, Martín. No, sí, claro, todo ese tipo de banalidades no hay que darle relevancia porque son elementos de distracción. Sí, claro. Es un baldazo de inmundicias que arrojan sobre todos nosotros y no hay que darle ninguna importancia. Sí. Ni a él ni a la prostituta que tiene circunstancialmente. No tiene ninguna importancia, ningún valor. No hay que darle ningún valor, nadie hay que dedicarle ni un milímetro de atención, ni un segundo de atención a ese tema. Sí. Entonces, digo, ¿sabes qué, Martín? Que te quería interrumpir ahí y iba por el lado del tema de las empresas, porque nos van a hacer esto con las empresas. El tema que yo no sé si está mucha gente desmemoriada y otros que prefieren que siga la gente desmemoriada, porque tiene que ver con un conglomerado de 27 empresas que sostenían la soberanía del país, entre las cuales también estaba IMSA, y que fueron destruidas, que no debe quedar más de 5, 6, no sé si 7 con suerte. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta necesidad de agredir, de agraviarnos como personas en acto y en memoria? Y ¿por qué no plantearnos ya, bueno, hay gente que ya está agotada? Un paso al costado no lo van a dar. Bueno, será cuestión de empezar a caminar y a transitar y a mirar que hay que construir, que hay gente con la cual no se puede contar y que hay gente que debe dejar de despotricar y hablar así de la clase política, porque también voy a poner a los empresarios, porque no se merecen el mínimo respeto cuando no han sido capaces ni siquiera como burgueses de vertebrar un proyecto de país, bueno, malo, pero bueno, por lo menos industrial. Después vos peleabas, viste, dame más, tomás 5 horas, 4, pero había algo ahí, algo plantado. No hay nada, no dejaron nada y se van, como hizo Pablo Roca, que fue en Macri a inaugurar una planta, ¿te acordás, de los Estados Unidos? Que había instalado, por lo que vos dijiste, que le hacen bien las cositas acá, la aprenden todo lo demás y después se van. Y invierten $1.000 millones en otro lugar, lo sacan de acá, lo evaden, lo eluden, lo contrabandean, XXX, y después resulta que aparecen haciendo las inversiones afuera. ¿Y qué nos proponen de esos lugares con determinados contratos? Esclavizarnos de este lado del río Colorado, debo decir, mira, del río Colorado. A ver, ¿cómo es esto? La pregunta es esta. ¿Cómo es esto? ¿Vienen de nuevo por ese conglomerado? ¿No? O sea, ¿vienen por lo que queda? ¿Es para hacer negocios o es a cuenta de lo que supuestamente ya le debemos o a cuenta de lo que le vamos a deber y le tenemos que pagar? No, más que negocios son actos de maldad para destruir el Estado, y destruir el Estado significa debilitar la nación, y debilitar la nación significa esclavizar al pueblo. Un pueblo es una comunidad que en un determinado momento decide que su etos constitutivo, que puede estar dado por su cultura, por aquello que lo une, su identidad nacional, decide inscribir su página en la historia y trascender. Sí. El status, el no dejarse morir, el vencer la muerte a través de una idea de trascendencia, y funda una nación. Sí. Y esa nación se organiza jurídicamente a través de un Estado. Y ese Estado no es meramente el conjunto de leyes y su sistema de seguridad interior y su sistema de defensa, sus fuerzas armadas y de seguridad. Mucho más que eso. Es la obra social que el Estado realiza, es obra de infraestructura y la cultura que a través del sostenimiento de la entera nación trasciende, hace que la obra de los artistas, que las obras del pueblo puedan tener despliegue. Caso fue el editorial Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, con el cual estudiaron todos los argentinos, pero también todos los iberoamericanos, porque las publicaciones de EUDEVA
estaban en todo el continente y no solamente conocieron la literatura y filosofía argentina, sino la filosofía de los griegos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos, la conocieron a través de Eudeva. Entonces, con ejemplares que valían un atado de cigarro, un kilo de pan o una botella de vino. Claro. Ese era el espíritu que Eudeva tenía, de que el libro fuera algo de la vida cotidiana del ser. Y en este aspecto, también el Estado empresario argentino, porque las empresas del Estado se constituyen en aquel instrumento para alcanzar la independencia económica, dada la condición que vos bien describiste sobre la falta de espíritu nacional de la burguesía. Entonces, en este aspecto, el Estado empresario, ¿cómo se expresa en su temprana edad? A través del ejército. El ejército funda la industria pesada del país. Si no hubiera tenido el ejército argentino, a través de la idea del general Roca, del teniente coronel Richieri, de crear un perfil industrialista, con el cual su escuela de ingenieros, pero además sus fábricas militares, que luego lleva a su esplendor el general Mosconi con YPF y el general Sabio con Alto Somozapla, Somisa, y las 14 fábricas militares que llegamos a tener, más el astillero Río Santiago y el conglomerado de empresas que rodeaban la industria siderúrgica, como Administración Comirsa, en la periferia de San Nicolás, norte de la provincia de Buenos Aires, epicentro de la siderurgia argentina. Bueno, esas 27 empresas del área de defensa, desde 1990 con Menem, están sujetas a privatización y nadie ha hecho nada por recuperarla, y hoy estamos reducidos a tener apenas 3 fábricas militares: Villa María, Córdoba, Río Tercero, y Beltrán en Rosario. Y aquí quiero plantear esto, que es tema de mayor importancia, y dado que vamos a tener la oportunidad de estar con Alberto Huela en Rosario, es un tema que me voy a dedicar a tratar especialmente este miércoles y jueves. Es que el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Departamento de Estado, ha ingresado en fabricaciones militares con el objetivo de producir munición calibre 5.56 por 45, que es la estándar de OTAN, para abastecer en el conflicto de Estados Unidos e Inglaterra contra Rusia, en el teatro de operaciones que han elegido, que es Ucrania. Entonces, uno se pregunta, ¿y esa munición la Argentina la fabrica? No, la Argentina fabrica 9 milímetros para pistolas y 7.62 para fusiles FAL, ametralladoras MAN y fusiles FAL, ¿no? Entonces, 7.62, 9 milímetros. ¿Se podría hacer 5.56 en Argentina? Sí, la Argentina puede fabricar lo que sea. Pero el asunto radica en que no es un calibre que utilicen las Fuerzas Armadas argentinas ni tampoco las Fuerzas de Seguridad. Entonces, el objetivo de Estados Unidos de producir esta munición es para abastecer el conflicto que sostienen contra Rusia en Ucrania. ¿Estados Unidos no tiene cargadoras suficientes en los propios Estados Unidos de Norteamérica? ¿Están a tope de producción? No. Tienen cargadoras suficientes y no están a tope de demanda. Porque esto no es una guerra donde están puestas toda la maquinaria bélica a tope de producción. No. Estados Unidos tiene capacidad instalada sobrante para abastecer el frente de combate ucraniano. Inglaterra también. Toda la OTAN. Pero el objetivo de esto no es ni económico, ni tiene que ver con la técnica. Tiene que ver estrictamente con un acto de maldad, de subordinar a la Argentina a la conducción de la OTAN y de implicar a la Argentina en la guerra contra Rusia, para que la Argentina sea parte del derramamiento de sangre. Este entero acto de maldad, del cual hago responsable a Javier Milei, hago responsable a la canciller Mondino y hago responsable a Luis Petri, el ministro de Defensa, porque bajo su responsabilidad política están llevando a la Argentina a involucrarse, bajo la conducción de los señores de la guerra, a que la Argentina sea parte del conflicto contra Rusia
porque la capacidad de abastecimiento argentina es insignificante con respecto a la capacidad de producción para la guerra que tiene Estados Unidos. No tiene que ver con que haga falta, tiene que ver con un alineamiento geopolítico y con involucrar a la Argentina en el conflicto, para lo cual nos vamos a encontrar en una posición que es la siguiente. A merced de que haya un atentado en la Argentina, una operación Sí, de bandera falsa sí, contra algún objetivo nacional, que puede ser una fábrica militar, puede ser una institución o puede ser una figura pública. Y esto significa que ese atentado de falsa bandera, que nosotros no podemos prever cuál es, pero sí podemos observar, barruntar, que se ve en un horizonte, ¿será la nueva voladura de Río Tercero? se entiende. La Argentina de esta manera abandona su tradicional, histórica, Neutralidad. posición de Sí, determinación de pueblos, su posición de neutralidad, claro. su posición de cese el fuego y su tercera posición universal, que es la posición de la doctrina nacional de todos los argentinos, Claro. de los conservadores del 1900, de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen y de Perón también. Conservadores, radicales y peronistas estamos todos unidos en la doctrina nacional de autodeterminación de los pueblos del doctor Calvo y Drago. Tema que yo he hablado en más de una oportunidad en conclusión. Y vos fijate que a veces parece que uno habla de cosas que no tienen relevancia. Y fíjate ahora dónde nos encontramos. Claro. Que en este momento más que nunca el conocimiento de nuestra propia doctrina nacional, de nuestra propia trayectoria en el mundo, los argentinos es la fortaleza espiritual que a nosotros nos puede salvar de esta decisión demoníaca de sumar a la Argentina al derramamiento de sangre en Ucrania y en Rusia. Entonces, estamos a merced de un atentado de bandera falsa. Por eso estamos llamando al pueblo argentino Sí. a resistir a este gobierno de ocupación y expulsarlo de la conducción de gobierno. A los trabajadores de las fábricas militares, la Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, Fan Azul, a resistir esta ocupación imperial de la empresa. Y al ejército argentino, al bravo ejército argentino, a repeler la injerencia imperial en la producción para la defensa. Hay que unir pueblo y ejército. Hay que unir a los trabajadores y a los soldados, porque uniendo trabajadores y soldados nos sacamos a este gobierno de encima en un instante. Es momento de que los argentinos nos alcemos en defensa de la patria. Esto ya no da para más. Nosotros Martín, no podemos... sí, sí. La tradición nacional de la Argentina samaritana del mundo, de la Argentina que es lo hóspito frente a un mundo inhóspito, de la Argentina que hace el bien sin mirar a quién, de la Argentina de la gauchada, estos materialistas que sirven, que son serviles al imperialismo, nos lleven a esta condición de poner en peligro a nuestro pueblo. Martín, es contundente el pensamiento. Ahora, yo lo miro y digo, por quien está viendo ese, ¿no temes que te digan de que estás en una actitud golpista? Y viste que casi siempre cuando se viabilizan determinado tipo de ideas, por allí se piensan cosas que a veces, para quien lo tomó así de sorpresa, dice, che, mirá cómo estamos. La situación a la cual nos está llevando el gobierno de Javier Milei es no solamente el empobrecimiento de los argentinos a través de la destrucción del poder adquisitivo del salario, por un mecanismo de la usura simple y violento que es la emisión monetaria. Ha roto todo tipo de contrato o pacto o promesa electoral. Dijo que se iba a cortar un brazo si emitía un solo peso o si emitía deuda. Que se lo corte. Dijo que se iba a cortar un brazo si no sacaba los impuestos. Que se corte el otro brazo. Que se corte todo lo que se tenga que cortar.
porque además de empobrecer al pueblo, está destruyendo las fuentes de trabajo, y además de destruir las fuentes de trabajo, está privatizando lo poco que nos queda de empresas del Estado, el poco patrimonio público que nos queda a los argentinos, y está terminando de destruir el sistema de armas nacional. Entonces, en esta situación, no está la democracia por encima de la patria, no está la democracia por encima del derecho de los pueblos. Se entiende. Mal aquellos que han querido sustituir el derecho de los pueblos por los derechos humanos. Porque esos derechos humanos no tienen, hablan de un hombre universal que no tiene ni pie, ni cabeza, ni mano. No tiene historia, no tiene tradición, no tiene orden vertical de los valores, no tiene autoridad, no tiene nada. Entonces, esta alternancia partidocrática, de oficialismo y oposición, es la que permite el estado de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Hacer un llamado a la democracia? Si la democracia es la que está entregando el país. Digamos, esto... ¿Quién le da quórum a Milei, que no tiene mayoría parlamentaria? ¿Quién es a Milei, que ganó con un poco más de 1/3 de los votos? Porque si contamos los votos emitidos, sacó 1/3 del padrón. Sí. Un poco más de 1/3. Vamos a hablar de los números del padrón. Sí, los reales, sí. Del balotaje, de las PASO y toda esta basura socialdemócrata con la cual en este alfonsinismo recalentado no quieren tener engañado de la democracia. No. Esto es así de corta. Sí. Sacó un poco más de 1/3 de los votos. Sí. ¿Tiene mayoría parlamentaria? No. No. ¿Quiénes le dan quórum a Milei? Porque le dan quórum para hacer lo que está haciendo. Y se rasgan las vestiduras del Congreso de la Nación. Se rasgan las vestiduras. Esto es fariseísmo político. Entonces, no hay arreglo con los fariseos. Porque son hipócritas. Porque son raza de víboras. No hay arreglo posible. Es contra ellos, no es con ellos. A mí hace rato que me vienen recomendando Martín, frente a Milei hay que hacer una unidad con todos, porque acá todos nos tenemos que unir contra Milei. Sí, pero los que todavía tienen poder, tienen manija, tienen poder legislativo, tienen poderes ejecutivos en las provincias, tienen guita, tienen aparato, tienen los medios suficientes, ¿qué están haciendo? Martín, escucha. Que encima ahora, al entregar la elección, porque a Milei lo crearon ellos, la guita se la puso Massa a Milei. La guita se la puso Massa. Pusieron a Alberto Fernández de Kirchner de presidente. Y después pusieron de candidato a Massa. Y le pusieron la guita a Milei y lo inflaron a Milei. Y acá está el resultado de las decisiones que vienen tomando. Del desastre de decisiones que vienen tomando contra los argentinos. Claro, ellos si pierden una elección, vuelven a su riqueza y a su confort. Los que nos cagamos de hambre somos nosotros. Claro. Entonces, mirá si nos vamos a estar preocupando porque decimos algo medio fuerte. Acá hay que unir al pueblo con el ejército, porque el pueblo y el ejército hacen a la Argentina invencible. Esa es la tradición argentina de nación y pueblo en armas. De San Martín, de Rosas, de Irigoyen y de Perón. Se entiende. Martín, vos sabés que nos tenemos que ir. Necesito una reflexión de 1 minuto, son las 17:57, nos quedan 3 minutos para las 18. Un cierre entre cómo ves la cosa y a qué crees vos y de qué manera se puede tender al comienzo de la reconstrucción o de la construcción de un espacio amplio, pero con claridades que hoy casi muy pocos tienen, digo. Bueno, yo sinceramente a la labor que estamos llevando adelante yo no puedo pedir más de lo que se nos da, porque verdaderamente Dios nos provee de todo. Imagínate, nos ha dado la bendición Ricardo Iorio, nos ha dado la bendición Martín Miguel Güemes y nos ha dado la bendición Alberto Vuela. ¿Más se puede pedir? ¿Más? Entonces, si nos han dado la bendición y yo he sido el candidato a presidente de esos hombres nacionales de valía, las mejores espadas, las mejores lanzas que tenemos en el movimiento nacional y muchos otros más contemporáneos que nos vamos a encontrar ahora en Rosario, muchos de mi edad, más no podemos pedir. Ahora, evidentemente esto no alcanza, por eso nosotros estamos en este momento impulsando el modelo argentino para el proyecto nacional
Y en el modelo argentino crear la carta de navegación para un futuro gobierno nacional. Hay que hacer 3 cosas que son importantes de acuerdo al modelo argentino en una futura conducción de gobierno. Bien. Para que el pueblo argentino pueda tomar el poder. Porque esto no se va a hacer con un mejor acuerdo de dirigentes o con una rosca política. Ya hemos visto que no nos lleva a ningún lado. Esto tiene que ser la movilización del pueblo para que el pueblo movilizado sea aquel que tome el poder en una democracia directa, social, orgánica y constituyente. Y esto se hace así. Hay que constituir gobierno con un Consejo Superior donde esté integrado junto al presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Argentinas, la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Empresaria, la Confederación General de Técnicos, los artistas y los filósofos nacionales. Esa tiene que ser la conducción de gobierno en un Consejo Superior, por encima del Poder Legislativo y por encima del Poder Judicial. Y tienen que ser justamente las organizaciones libres e intermedias, como la CGT, la CGE, la Confederación de Técnicos y demás, tienen que ser justamente los canales orgánicos donde el pueblo argentino se exprese, además de los partidos políticos que ya existen y que ya hacen lo que hacen. Bien. Pero está faltando algo más, que es la participación del pueblo por otros canales que no son solamente los partidos políticos, donde obviamente no hay ninguna participación del pueblo. Y en esto, realizar 3 movimientos rápidos en la conducción de gobierno, que es movilización total del trabajo a través del dominio de 7 sectores estratégicos del país: logística, producción para la defensa, minería y acero, electrónica, producción de alimentos, fármacos y bajo la Corporación de Empresas Nacionales, que en su cadena de valor sume a la pequeña y mediana empresa. 500.000 puestos de trabajo en la Corporación de Empresas Nacionales, 1,5 millones en la pequeña y mediana empresa, más 3 millones más que se producen por el consumo de esos 2 millones de trabajo para alcanzar los 5 millones de trabajo totales, que es el tamaño más aproximado de la desocupación en el país. Lo segundo es, y en simultáneo, ni antes ni después, en simultáneo, la nacionalización del comercio exterior mediante una marina mercante que nos permita realizar el intercambio y hacernos de las divisas a través de la comercialización y defensa de los precios de los productos argentinos en los mercados internacionales, es lo que permite la nacionalización de la banca. ¿Y la tercera? Porque de ese modo, el intercambio es donde nosotros, a través de la nacionalización de los depósitos, es donde nosotros podemos dar el marco de protección, el contorno, la fortificación en el vínculo internacional, en las relaciones exteriores, que la nacionalización de la banca y el comercio exterior permiten, para proteger que la Corporación de Empresas Nacionales y la pequeña y mediana empresa argentina tengan la muralla, la fortificación necesaria para poder desplegarse en el trabajo de todos los argentinos, alcanzar el pleno empleo en 4 años. Esto es lo que necesitamos los argentinos hacer. Bien. Y son 3 el título que el país tiene que hacer. Esto lo tenemos que hacer, le toque la responsabilidad a quien le toque. Bien, bien. Martín, como siempre, desde ya yo quiero agradecerte mucho tu tiempo, y seguramente nos vamos a volver a encontrar, porque me interesaría que desarrollemos en otros de estos capítulos todo este último gran aporte, que creo que vale la pena, porque eso tiene historia, tiene presente y tiene futuro, y además porque es prácticamente la definición de un programa hacia donde debe tender esta idea que estás impulsando y que se está llevando adelante con distintos referentes de la cultura, del pensamiento nacional, como para dar un destino cierto a los argentinos. Por eso yo te lo agradezco, y ya no estamos yendo, nos vamos a tener que ir juntos, Martín, así que saludamos a quien nos está viendo. Gracias por habernos acompañado hasta este último minuto del ciclo de entrevistas, y tanto Hernán Cabrera como quien te habla y Martín Ayerbe desde el otro lado te desean una buena semana. Chau, hasta luego.